Episodio número 3332. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 15 de enero, unidos y sin temor, avanzando en el marco de esta lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo la lección Cristo será magnificado. Luego en la parte del lunes, morir es ganancia. Ahí seguimos entonces con la parte del martes, tener confianza. Y para ayer miércoles, permanezcan unidos. Para hoy repetimos el tema unidos y sin temor. Y tengo que confesarle que este es uno de los temas que más me apasiona, lo que tiene que ver con la unidad, con el amor, con la fe, la confianza, es decir, la consagración que hoy más que nunca necesitamos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, propiamente, además del contacto de su servidor. Recuerden que pueden siempre visitar la página de internet esperanzatv.net, esperanzatv, todo junto, .net, para ver un contenido como este y también como otros que se comparten de toda la división norteamericana. Es la plataforma oficial del área hispana, es el equivalente de Hope Channel para Interamérica y probablemente, ¿verdad?, cualquier otro canal, cualquier otro creador de contenidos a nivel hispano de cualquier parte del mundo, usted va a poder encontrar ahí todo en uno, lo mejor de todas esas páginas, además de lo mejor que se produce en Norteamérica. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder contar con tu presencia, que hoy siempre podamos hacer tu voluntad y que este estudio sirva para el bien de nuestra vida espiritual y para, obviamente, la unidad de la iglesia que tanto hace falta. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unidos y sin temor. De inmediato se nos invita a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, para responder a la pregunta: ¿cómo se relacionan nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe del Evangelio con la intrepidez? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Filipenses capítulo 1 y el versículo del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Ahí está lo que dice Filipenses capítulo 1, de los versículos 27 al 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se relacionan nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe del Evangelio con la intrepidez? Aquí escribí: la unidad va de la mano con la fortaleza. Repito, la unidad va de la mano con la fortaleza. No por nada Jesús oró para que seamos uno, ya que él sabía la importancia de la unidad a fin de poder resistir los ataques del enemigo. Esa es nuestra respuesta. Y es que ustedes saben que es una necesidad que podamos estar unidos para poder combatir, porque si no, obviamente, esto sería una tragedia y un imposible. La estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. Ahí está. Divide y vencerás. Él lo sabe. La desunión es mortal. O sea, o nos unimos o nos morimos. Eso usted lo puede tener por seguro. Repito, o nos unimos o nos morimos. Estamos hablando a nivel espiritual. Si una casa estuviera dividida, el mismo Jesús dijo en Marcos 3:25, que si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Y es lo que el enemigo sabe. El enemigo lee la Biblia y se sabe la Biblia para poder combatir lo que ella establece. Y nosotros leemos la Biblia, pero no la aplicamos. No debemos estar en desunión porque si no, no podemos permanecer. Yo siempre he dicho que un cristiano sin amor es como una televisión sin cable. ¿Se acuerdan en ese tiempo cuando las personas no existía quizá tan abundantemente el internet y para poder ver un contenido no había otra cosa que el cable local? Entonces, un cristiano sin amor, un cristiano sin unidad, es como una televisión sin cable. Ahora sería como un dispositivo sin internet. Tú lo puedes usar, no es que no lo puedes usar, pero el beneficio y el uso es muy limitado en comparación con lo que se puede hacer si éste tiene lo que se necesita. Así es el cristiano. Si tú y yo tenemos lo que necesitamos, vamos a poder enfrentar cualquier desafío porque estamos unidos. Este es un principio sencillo que Satanás está encantado de que olvidemos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica de Apocalipsis 12:17, proclamando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? El enemigo sabe que si hay unidad, no puede el pueblo de Dios quedarse así. Se va a movilizar a predicar el evangelio y eso es lo que él no quiere. Por eso provoca todo tipo de desunión. Desunión en el hogar, desunión en la familia, desunión con padres e hijos, desunión entre los miembros de la iglesia, desunión en las juntas de la iglesia. Y díganmelo a mí, yo tengo casi 22 años en la iglesia. El próximo mes lo cumplo. Y yo me he dado cuenta que a veces en cosas que son tan triviales, tan seculares, por así decir, ¿verdad? Que no tienen grande importancia, usted ve que estamos peleando y discutiendo, que si esto, que si aquello, puesto que la unidad es crucial para cumplir la misión de difundir este mensaje encomendado por Dios y en vista de que la oración de Jesús en Juan 17
destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad, nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión ni de nuestra unidad. Aquellas personas que se salen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del remanente de la profecía bíblica de Apocalipsis 12:17, están nada más y nada menos que en las trampas del enemigo, porque es él el que no quiere que usted permanezca. Yo soy de los que digo, no todas las cosas están bien, porque si todas las cosas estuvieran bien, ya Jesús pudiera haber venido, porque ya todo está bien. Si Él no ha venido es porque hay cosas que arreglar, es porque hay un evangelio que predicar, es porque tenemos que vivir algo que no hemos experimentado todavía. Pero eso no me da mi derecho a yo salirme de la iglesia porque supuestamente no se está haciendo lo correcto, pero precisamente porque yo estoy viendo que no se está haciendo lo correcto, yo tengo que estar ahí para asegurarme de que yo hago mi parte para gloria de Dios y para el bien de la iglesia, para que la iglesia pueda ser una iglesia más viva, más vibrante, una iglesia que predique el evangelio. Yo tengo que estar en ella motivando y predicando. No es de afuera que yo voy a hacer el trabajo, como lo hace en ese sentido los que critican. Eso es mejor hacerlo de tal forma. Pero ¿por qué tú no te metes también en el proyecto? ¿Por qué solamente te quedas mirando de lejos? Estas tres claves se mantienen juntas o caen juntas. ¿Cuáles claves? Que no hay tal cosa como predicación del evangelio sin unidad. Olvídese de eso. Alguien que le diga, no, porque yo predico el mensaje, pero yo lo hago por mi cuenta, sin ir a ninguna iglesia, sin estar haciendo ningún tipo de reporte o de llevándole la gente a, a la iglesia que yo iba, sino que yo lo predico es así. Olvídese de eso, eso es un disparate. No hay tal cosa como predicar el evangelio sin unidad. Si usted no está unido a la fe, si no está unido a la iglesia, usted entonces lo que está es, en ese sentido, en las garras del enemigo con una casa dividida, y eso no prospera. Eso lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por eso Pablo exhorta a los creyentes que en nada se dejen intimidar por la oposición. Satanás es un enemigo derrotado. Alabado sea el Señor. Aunque nos quiten la vida a causa de nuestra fe, nada puede hacernos daño si seguimos el bien. El diablo es impotente para detener la marcha de la verdad divina. Y para eso es que necesitamos que cada uno aporte a la unidad, aporte al mismo propósito. A continuación, nuevamente se nos invita a leer algunos textos y resumir brevemente el tema que tienen en común. Estos textos son Mateo capítulo 10, versículo 38, Hechos capítulo 14, versículo 22, Romanos 8, 17 y segunda carta a Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Veamos Mateo capítulo 10 y el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 10 y el versículo 38. Ahora veamos Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está lo que dice Hechos capítulo 14 y el versículo 22. Veamos ahora Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Eso es lo que dice Romanos 8:17. Y por último, veamos en esta pregunta, 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta que qué tienen o qué tema están en común en estos textos. Aquí escribí: el tema que tienen en común es los padecimientos por causa de Cristo. Por esta razón, cuando dice que el que quiera seguir a Jesús tendrá persecución o padecerá por su causa, está diciendo una gran verdad. Esa es mi respuesta. Y cada uno de ustedes puede tener una respuesta. Lo interesante es que llene su guía de estudio, que no la deje así en blanco, porque obviamente cuando Dios te da una impresión es bueno escribirla y así compartirla cuando vayas el sábado a tu iglesia adventista más cercana. La vida misma en este mundo caído es difícil, incluso para las personas excelentes. Job era un hombre justo, al punto de que la misma Biblia dice que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, la calamidad se abatió sobre él y su familia de la noche a la mañana. Entonces, ¿quién no ha aprendido, ya sea por experiencia o por lo que le ha sucedido a otros, que la vida parece transcurrir al borde de un precipicio que puede desmoronarse en cualquier momento? El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros. Con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. ¿O usted cree que los que no siguen a Cristo no sufren? Al contrario, esos sufren más, porque esos sufren sin propósito, esos sufren sin sentido. Los hijos, la familia, su propia vida, los diferentes sistemas que hay, sistemas de salud que se dañan, todo se desborona, pero esas personas que padecen sin Cristo están en una condición peor que la nuestra, porque nosotros, sí es verdad que padecemos, pero padecemos por Cristo, y eso es una gran diferencia. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué esperanza y qué consuelo deberíamos tener los cristianos en medio del sufrimiento? Aquí escribí: la esperanza que tenemos es que si sufrimos aquí, reinaremos allá, como dice un himno. Necesitamos entender que si la prueba llega, escuche bien esto, es porque Dios sabe que la podemos vencer. Y lo mejor de todo es que si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. La promesa que me sostiene es saber que si me someto a Dios y resisto al diablo, Él huirá de mí. Si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de ti y de nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que podemos estar unidos y sin temor, y que para eso hay que hacer los arreglos que sean necesarios, porque obviamente cuando no hay unidad, hay una especie de desolación, hay una especie de debilidad, porque usted no tiene en quién aferrarse. Si usted en el hogar está dividido y viene quien sea a hacerle daño, usted ni siquiera puede contar con los miembros de su familia porque usted está dividido. Y lo mismo pasa en la calle. Si vas a la calle y no tienes quien te ampare,
quién tú puedas llamar, aparte del 911 estamos hablando, qué persona te puede socorrer, darte una mano. Entonces sales con temor y sales con debilidad. Por lo tanto, aquí hemos aprendido que podemos estar unidos y sin temor para poder vencer toda tentación. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por este gran tema que hemos aprendido en el día de hoy, a poder evitar el temor, evitar todo tipo de debilidad por medio de la unidad. Ayúdanos, oh Dios, para entender este gran tema y a la vez practicarlo, que es muy probable que no lo hayamos hecho tan bien como lo queremos hacer y como sabemos que tú nos ayudarás por medio de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, alima las asperezas, alima nuestro carácter, danos la paciencia de los santos para poder resistir y en ese sentido, para poder entender que no todo el mundo aprende a la misma velocidad que nosotros, que no todo el mundo tiene la fe de nosotros, que probablemente nuestra fe sea más fuerte que algunos, pero puede que sea más débil que la de otros, y por lo tanto, sin compararnos, sin señalarnos, podamos vivir en unidad. Que esto sea una realidad en nuestra familia, en nuestra iglesia y donde quiera que estemos. Te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta importante lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.